bienvenidos a todas las personas que estáis aquí, acompañándonos en este segundo día del primer encuentro de la psicología y la sociedad. Este día lo vamos a dedicar a lo que aparece psicología clínica y de la salud. Mi nombre es Francisca Vargas, yo soy también psicóloga clínica, psicoterapeuta, y me han asignado esto de coordinar esta mesa. Para mí es un honor estar aquí y poderme dirigir a todos vosotros. Espero y agradezco vuestra presencia, agradecemos todos vuestra presencia y también agradecemos a todos los organizadores, a todos los colaboradores que han hecho posible que esto salga adelante. Esta tarde vamos a poder disfrutar de las comunicaciones que nos van a presentar Alfonso Sáez de Ibarra. Es un psicólogo de una larga trayectoria en el ámbito de la salud y es especialista en psicología clínica y trabaja desde hace bastantes años en Mondragón. Es también docente en diferentes o diversos másteres y cursos. Presenta junto con la compañera Nerea Echipurúa, que es la más joven del equipo y que es una psicóloga sanitaria y que pese a su juventud muestra una gran responsabilidad e implicación en el avance de la profesión y la ciencia. Ella trabaja también en el ámbito de la salud. Y Laura es la que tengo aquí a mi lado, Ramírez, que es especialista en neuropsicología y en psicología clínica y de la salud. Tiene posgrado en psicología forense, amplia experiencia en neurología en el campo de la demencia y el del daño cerebral adquirido. Actualmente psicóloga de la Asociación de Daño Cerebral de Araba y colabora en publicaciones para la Federación Española de Daño Cerebral. Ha trabajado en diferentes centros privados y a nivel docente ha dado diferentes cursos en la Cruz Roja. También nos va a hablar ella de la neuropsicología, de lo que sabe. Todo esto es para que podamos ampliar los conocimientos y saber un poquito más de lo que hacemos los psicólogos. ¿Vale? Deseo que disfrutéis de esta charla y que podamos al final pues, compartir dudas y hacer las preguntas que estiméis oportunas para que quede todo mucho más claro. ¿Vale? Así que, otra cosa, no olvidéis rellenar el papel, el cuestionario que os habrán dado ya la hoja al principio, cuando habéis entrado. Y bueno, pues agradeceros y desearos que lo podáis disfrutar y que nos podamos ver más veces en un ambiente así. ¿Vale? Gracias. Y yo me bajo, le dejo la palabra a ellos. Bueno, me parece que me toca empezar a mí. Arratsaldeon, ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, antes que nada, sí que me gustaría hacer un primer sondeo y me comprometo a no preguntarles nada. Levanten la mano los que estuvieron también ayer aquí, por favor. Bueno, gracias. Para estas personas, quizás lo de hoy les suene aparte de lo que hablamos ayer, ¿de acuerdo? Pero como hay otras muchas personas que no estuvieron ayer, pues quizás para ellas podrá ser un poquito más novedoso. Entonces me disculpan y intentaremos en la segunda parte pues ser un poquito más ampliar un poquito más algunas cosas y algunas preguntas. La estructura de la tarde va a ser, vamos a hablar media y otra durante la primera media hora de psicología clínica y la salud. La segunda media hora, de 7:30 a 8 aproximadamente, hablará Laura. Y de 8 a 8:30 dejaremos para preguntas de las dos ponencias, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna curiosidad, igual la puede ir apuntando para que no se me olvide y así poderlo hacer más después, ¿de acuerdo? Yo suelo dar un consejo cuando la gente quiere hacer preguntas. Como a veces uno le da miedo un poquito mostrarse a los demás
y yo tengo un problema, la gente lo que suele decir es yo tengo un amigo, yo tengo un conocido que le pasa no sé qué. Entonces, de esa manera, todo el mundo sabemos que es a ella la que le pasa y bueno, pero nos quedamos todos más a gusto. Entonces, bueno, es una estrategia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a intentar hacer un recorrido un poquito rápido sobre la psicología clínica de la salud, que quizás es el área de la psicología que quizás es más conocida, ¿no? Aunque hay muchas y por eso vamos a dedicar toda esta semana a hablar de ellas, pues esta igual es la que más extendida y la que más se conoce. Yo trabajo en el Hospital Aita-Menni de Mondragón, como ha dicho Francisca, y es verdad que la psicología clínica tiene diversos ámbitos y sobre todo yo trabajo en dos. Uno que tiene que ver más con la psicopatología gruesa de la gente que necesita estar ingresada en un hospital psiquiátrico, ¿de acuerdo? Que tiene enfermedades de mayor gravedad. Hablamos de esquizofrenias, hablamos de psicosis, hablamos de trastornos de personalidad, pero luego hay otra serie de malestares de psicopatología mucho más liviana que de alguna manera afecta a la población en general. Hoy vamos a hablar sobre todo de esta segunda parte, de lo que más o menos a la mayor parte de la gente le puede afectar de una manera u otra. ¿De acuerdo? A ver, que me quedo así. Entonces, bueno, para ir entrando nos vamos a ir alternando Nerea y yo, y bueno, pues empieza. Arratsaldeon, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a empezar contando un poco qué es la psicología clínica y de la salud. Esta definición que podéis ver en la pantalla es la del Colegio Oficial de Psicólogos. Indica que es una rama especializada de la psicología que aplica los principios, técnicas y conocimientos científicos. Esto de científicos es muy importante porque a veces surgen dudas de si la psicología es una ciencia o no, y la realidad es que sí lo es, y aplica el método científico para elaborar todas sus técnicas y sus conocimientos. La aplicación de estos principios, técnicas y conocimientos se hace con el objetivo de evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar, prevenir tanto las anomalías como los trastornos mentales o cualquier comportamiento relevante para los procesos de salud y enfermedad. Creo que con la siguiente diapositiva, donde voy a explicar las funciones de la psicología clínica y la salud, pueden hacer una función de evaluación, lo que sería una recogida de información, tanto conductual como del funcionamiento cognitivo, del estado de emoción de las personas, y toda esta información dará pie a poder elaborar un diagnóstico, a poder dirigir un tratamiento adecuado para la persona y su problemática, etc. En general, los instrumentos que más se utilizan para la evaluación pueden ser tanto los cuestionarios como las entrevistas, algunos tests o la observación. Los psicólogos clínicos de la salud también pueden realizar diagnósticos, lo que consiste en la identificación y categorización de sus problemáticas, tanto comportamentales como cognitivas, emocionales o sociales. Y se entiende como que es el resultado de la primera evaluación. Otra función que pueden llevar a cabo es el tratamiento o la intervención sobre las personas con el objeto de entender, aliviar o resolver alguna de sus problemáticas. El tratamiento puede aplicarse en forma individual, en pareja o en grupo. Lo explico porque lo que más hemos visto en las películas, en la televisión, es siempre la aplicación individual, pero realmente se puede hacer de otras formas. En cuanto a la función de consejo, asesoría, consulta y enlace, se refiere al consejo que puede dar un psicólogo, una psicóloga clínica o clínica de la salud, como experto a cualquier persona o organización que lo requiera. Pueden ser tanto organizaciones de la salud o organizaciones totalmente ajenas, como podría ser una asociación que pide consejo a un psicólogo experto, o abogados, colegios, cualquier tipo de institución. En cuanto a la prevención y promoción de la salud, la función de los psicólogos en este área sería tanto la elaboración de guías o planes o manuales para este tipo de cuestiones como su puesta en marcha. Por ejemplo, un plan para la detección de riesgo de suicidio o un taller sobre
la prevención del uso de drogas en jóvenes. En cuanto a la investigación, es otra función muy importante de los psicólogos y psicólogas clínicos y de la salud, que investigan sobre tanto validación de los cuestionarios, exploran más en profundidad sobre alguna problemática concreta o evalúan el resultado de alguna técnica o tratamiento. El objetivo de la investigación siempre será ampliar los conocimientos para mejorar la praxis profesional. Y es algo que es muy importante, no todos los profesionales investigan, pero sí debería ser responsabilidad de todos los profesionales estar al día de los nuevos avances de investigación, puesto que, como hemos dicho, es una ciencia y que todavía se está creciendo en este aspecto. Casi para terminar, bueno, en cuanto a la enseñanza y la supervisión, hablaríamos de la función de enseñanza tanto a otros psicólogos como a otro tipo de población, y la supervisión generalmente de un psicólogo experto con mayor recorrido a un psicólogo que tenga menos trayectoria laboral. Y por último, en cuanto a la función de dirección, administración y gestión, bueno, sería una función, pues, por ejemplo, que podría cumplir un profesional de la psicología de la salud clínica como director de un centro de salud mental. Vale. En el guión que nos planteamos intentábamos cuestiones. Entonces, la cuestión ahora que podríamos plantear es ¿y cuándo tengo yo que acudir a un psicólogo clínico de la salud o cuándo me conviene? Bueno, pues comentamos que muchas situaciones de la vida eran sufrimiento aún siendo normales. Grave o crónica, rupturas o separaciones, situaciones de crisis vitales o momentos de toma de decisiones importantes en la vida, en el que uno se siente bloqueado y no sabe muy bien por dónde tirar, porque las dos tienen ventajas pero también inconvenientes. Pérdida de sentido de la vida, pues como ahora hablamos cada vez más con el tema de que se está de manera aflorando y saliendo a los estos días, creo que se hablará del tema, ¿vale? Y de problemas, con lo cual estar en sufrimiento no es sinónimo de necesitar un psicólogo ni una psicóloga, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Algunas de esas son situaciones mucho más excepcionales, mucho más impactantes, genera mucho más desestabilización en la vida de la persona, una serie de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, a veces esta... No, era para el puntero. Esta es más excepcional, o bien que se nos acumulen unas cuantas, entonces puede generar un deterioro importante de la salud, ¿vale? Y ahí es donde ya podemos empezar a pensar que podemos necesitar la ayuda de un profesional. Ejemplos, las adicciones, ¿vale? Pensamos siempre en las drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera. Pero ojo que a veces ahora estamos, por ejemplo, asistiendo a un tipo de adicción sin sustancia, la adicción a los teléfonos móviles, están enganchados a las redes sociales. Es un tipo de adicción y sin embargo no media una sustancia de por medio, por ejemplo. Situaciones de maltrato, situaciones de pareja, algo que ha existido toda la vida, pero que ahora le hemos puesto el nombre y está saliendo a la luz, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso es una situación de la que cada vez se habla más. Las situaciones de bullying, el acoso en el entorno laboral, que también siempre ha existido toda la vida, pero un buen día se nos ocurrió poner el nombre, poner el foco e intentar tomar medidas para que eso no fuera más. El acoso laboral, que también ha existido siempre ha habido algún jefe que ha abusado de alguien y bueno, pues ahora también le hemos puesto el nombre y también pues, nos ayuda a poder afrontarlo de otra manera. Y luego, en un sentido genérico, todos los trastornos mentales, sean transitorios o crónicos. Hablamos de ansiedad, depresión, obsesiones, estrés postraumático, etcétera, etcétera. Sobre todo este rango de lo que decíamos que se puede aplicar lo que vamos a comentar, lo que estamos comentando esta tarde. Vale, con lo cual, una cosa interesante, yo creo que por ponerle nombre, sufrir no es sinónimo de enfermedad o trastorno. Yo también me dedico a la psicología de emergencias, de lo cual se hablará el jueves que viene, y una de las cosas que, por ejemplo, cuando hay una catástrofe tiende a mencionarse o a estar flotando en el ambiente y, sin embargo, no se dice, es que parece que si un psicólogo va a ayudar a alguien que ha pasado una situación traumática, entonces no va a sufrir. Eso no es verdad. El psicólogo va a ayudar a gestionar eso, ya se explicará el jueves, pero además va a intentar que el transcurso del sufrimiento transcurra dentro de parámetros de salud. Es decir, que no abandonemos
el ámbito de la salud y que no generemos un trastorno. Por tanto, es una intervención preventiva para mantenernos dentro de la salud, ¿vale? Pero el sufrimiento no nos lo va a ahorrar, ¿eh? Eso es una clave importante. Por otro lado, podríamos hablar más, y si sale el turno de preguntas, pues creo que podría ser interesante. El sufrimiento que tiene sentido normalmente no nos enferma. Es el sufrimiento que no tiene sentido que nos conduce a la enfermedad. No dormir una noche porque tienes un bebé y se despierta 1800 veces en una noche y te hace ir zombie a trabajar, es un sufrimiento horroroso. Pero normalmente la gente no enferma por eso. Sin embargo, si el vecino te despierta la mitad de las veces a la noche porque tiene una música alta, eso sí que te puede llevar al trastorno. ¿Cuál es la diferencia? No duermo lo mismo, incluso duermo menos con mi hijo, pero el primero tiene sentido y el segundo no. Bueno, pues es otra variable que también hace que las cosas transcurran medio del otro, ¿vale? Algo que se mencionó ayer también es que el ser humano tiene recursos suficientes para afrontar las dificultades de la vida dentro de la salud. La prueba es que no ha existido psicólogos hasta hace relativamente pocos años y, sin embargo, el ser humano ha desplegado una civilización, ¿de acuerdo? Con lo cual, realmente hay que confiar en la capacidad de los seres humanos para afrontar situaciones difíciles, ¿no? ¿Esto significa que no hacen falta los psicólogos? Bueno, pues pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. Hace 25 años no había UBIs móviles y bebíamos, ¿vale? ¿Alguien se plantea hoy en una sociedad moderna que no haya UBIs móviles? De vez en cuando sale en el periódico una denuncia de que a Vitoria le falta un UBI móvil porque la ratio de UBIs móviles por cada X habitantes resulta que no se cumple. Y nos damos las manos a la cabeza. Pues antes no había UBIs móviles. Los médicos no salían de los hospitales, o iban en un cochecito con un maletín, no van en un pedazo de ambulancia de más de 3.500 kilos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto pasa lo mismo. Aunque el ser humano ha vivido en determinadas condiciones, ahora los estándares de vida nos planteamos que para vivir mejor conviene en determinadas situaciones recurrir a profesionales de este tipo. Es verdad que la mayor parte de las veces no necesitamos ayuda profesional, que con los recursos que disponemos, tanto individuales como sociales y de nuestro entorno de ayuda, nuestras personas próximas, podemos solventar, superar y sobrellevar las dificultades propias de la vida, ¿vale? Bien, no obstante, ¿qué pistas nos deberían indicar cuándo me puede ayudar ir a un psicólogo o cuándo puedo necesitar ir a un psicólogo o a una psicóloga? Bueno, pues normalmente cuando estas expresiones de sufrimiento son intensas, es decir, tienen un grado mayor de lo que habitualmente yo suelo experimentar, porque tenemos un recorrido vital y más o menos es todos podemos pasar, o bien no remiten, que durante un tiempo no desaparecen y se mantienen más tiempo del que uno espera, o bien van empeorando, ¿vale? Y las dos más comunes a las que podemos asistir, a las que nos encontramos normalmente en las consultas, tienen que ver con la ansiedad y con la depresión, ¿vale? La ansiedad es de alguna manera, una respuesta de estrés que en principio es normal, pero que de alguna manera se ha intensificado o se ha desbordado y acaba generando una serie de respuestas que, lejos de ser de corta duración y transitorias, se instalan en la persona y no desaparecen en el tiempo. Hablamos de tener sueño interrumpido o no reparador, no poder dejar de dar vueltas a la cabeza, estar irritable, tener trastornos de concentración, trastornos del estómago, etc. O signos de depresión, tristeza, falta de ganas de hacer cosas, falta de disfrutar, de capacidad de disfrutar, falta de energía o deseos de morir, ¿vale? Y además estas dos están íntimamente relacionadas, de tal manera que cuando la gente experimenta una situación de ansiedad muy prolongada en el tiempo, acaba desarrollando por agotamiento de los circuitos neuronales responsables de las respuestas del estrés y la ansiedad, acaba desarrollando algún tipo de depresión. Y entonces asistimos a estados intermedios como llamamos síndromes ansioso-depresivos, ¿vale? Que también son bastante comunes entre la población. En resumen, y uniendo un poquito lo que hemos comentado hasta ahora, la psicología de alguna manera se apoya en herramientas que tienen un apoyo científico, que están demostradas, que no se le ha ocurrido a un fulano un buen día y empieza a ponerlo en marcha y ya está, sino que tiene una cierta comprobación y un apoyo científico, ¿vale? Que pretende modificar o bien la conducta o el pensamiento o las emociones de las personas y movilizar sus recursos personales. ¿Para qué? Para mantenerse, regresar o permanecer en un estado saludable. Es verdad que hay otros profesionales que aportan, ayudan o complementan esta labor,
pero estos profesionales no sustituyen el trabajo de psicólogo. Y en ese sentido me voy a permitir hacer una reflexión al hilo de algo que salió ayer, que tenía que ver con que si había que psiquiatrizar o patologizar los malestares derivados de la pandemia. Bueno, pues en ese sentido tenemos que saber que la buena praxis normalmente, cuando hay un sufrimiento intenso, suele venir en la línea de poder aliviar el sufrimiento a través de fármacos que alivian el sufrimiento, mejoran el sueño, pueden mejorar el estado de ánimo, que es una labor de la psiquiatría, y eso a veces permite que las personas con sus propios medios salgan del bache. Pero la mayor parte de las situaciones que requieren una intervención profesional, la otra parte que tiene que ver con trabajar con los comportamientos, los pensamientos y las emociones, eso no lo hace la medicación. Y una buena praxis, en la mayoría de los casos, implica un trabajo conjunto, tanto del ámbito farmacológico para amortiguar o reducir el sufrimiento, como el trabajo psicológico para cambiar algo, porque en la vida hay una ley. Si yo hago lo mismo, seguiré obteniendo lo mismo. ¿Vale? Pues ahora que hemos respondido brevemente a quiénes son los profesionales de la psicología clínica y de la salud y cuándo acudir a ellos, un problema que nos parece bastante habitual es a quién puedo acudir. Y la realidad es que hay dos opciones primarias, que serían tanto la asistencia pública como la privada. Es decir, en caso de estar interesado en recibir asistencia de parte de un psicólogo o psicóloga clínico de la salud, tenemos la opción de acudir a Osakidetza. Es decir, pedir cita con nuestro médico o médica de cabecera, explicarle nuestra situación y en el caso de que lo considere oportuno, nos derivará a un psicólogo. Lamentablemente debemos admitir que el ratio de psicólogos que hay en la salud pública actualmente es bajo. Es decir, no existe la posibilidad de atender a todas las personas en un corto plazo. Entonces, hay gente que estima que necesita un psicólogo, que se lo puede permitir y entonces decide acudir a la asistencia privada. En la asistencia privada es bastante común acudir a un psicólogo que nos ha recomendado, porque lo conoce un familiar, porque ha atendido previamente a algún amigo o alguien del trabajo. También podemos encontrar psicólogos mediante la publicidad, es decir, hay psicólogos y psicólogas que se publicitan en redes sociales, cada vez es más habitual. Podemos ver una tarjeta de visita en algún local o incluso escuchar alguna publicidad en la radio. En caso de no tener ninguna de estas opciones, también podemos acudir al Colegio Oficial de Psicólogos de Álava, podemos llamar por teléfono o presentarnos ahí y pedir el contacto de algún psicólogo. En cualquiera de las tres opciones, nuestra recomendación es que verifiquéis que estos profesionales a los que queréis acudir, que os han recomendado, que habéis visto publicitados en algún lado, que verifiquéis que están colegiados. Porque un psicólogo o psicóloga clínico de la salud debería estar colegiado. Gracias a esta colegiación se verifica que estos profesionales, por una parte, tienen esa formación necesaria en caso de o sea, que deberían tener el grado o licenciatura en psicología y estudios superiores en el caso de los psicólogos clínicos, el PIR, en el caso de los psicólogos de la salud, en el máster general sanitario. Que una persona esté colegiada nos indica que ya tiene esa formación mínima que va a acreditar una calidad de su intervención y además el colegio pues tiene estructuras para vigilar la actividad de los profesionales según el código deontológico. Los psicólogos nos regimos según un código ético y es el colegio quien se encarga de regular esto y además en caso de que como pacientes o clientes quisierais hacer alguna reclamación o abrir alguna inspección, tendríais la posibilidad de acudir al colegio para este fin. Bueno, Nerea hablaba de alguna manera vigilar para que realmente la gente que interviene pues tenga la titulación, la preparación legalmente establecida, ¿no? Bien, de hecho, esto nos garantiza que cuando acudimos a un profesional, pues va a trabajar con una metodología. Y esta metodología, vista un poquito rápidamente,
es bueno, pues la necesidad de hacer un diagnóstico que también se ha apuntado al principio, es decir, ¿qué le pasa a esta persona? Tiene una fobia, tiene una obsesión, tiene una adicción, tiene una psicosis, tiene una esquizofrenia, tiene un trastorno de personalidad. A partir de ese diagnóstico nos ayuda a enfocar los objetivos de trabajo, porque normalmente la clasificación de los trastornos nos indica sobre qué área o qué áreas son interesantes trabajar para conseguir al máximo de recuperación posible. Normalmente esos objetivos van a implicar trabajar para que la persona incorpore nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Normalmente, dependiendo del tipo de problema, se hará más hincapié en una cosa u otra. Y una cosa muy importante es que se trabaja persiguiendo la autonomía del paciente. Habéis visto también las películas americanas, cómo se postula que muchas personas dicen que van a un psicólogo y ese psicólogo toda la vida, y llevan 20 años haciendo tratamiento, normalmente de un tratamiento de tipo psicoanalítico, etc. Alguien ha visto películas de Woody Allen, etc. ¿no? Bueno, ese modelo no propugna la autonomía del paciente, no propugna tener a alguien que toda la vida te acompañe en tu recorrido vital. Nosotros nos movemos en otro modelo que tiene que ver con intentar dar herramientas al paciente para que cuanto antes sea capaz de volar solo. Y ese cuanto antes, dependiendo de la problemática, puede ser de unos meses o de incluso hasta algún año, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre dar herramientas al paciente para que sea capaz de resolver y afrontar la vida en solitario. Y normalmente, como ya he mencionado, se intervienen en diversos aspectos y según el tipo de problemática, o bien sobre conductas, comportamientos y hábitos, cosas que hacemos y nos cuesta dejar de hacer o nos perjudican, a nivel de pensamientos, cómo evaluamos la realidad, qué opinamos de las cosas que nos pasan, porque el significado de las cosas que nos pasan, el significado que le damos está en la mayor parte de las ocasiones detrás de nuestro sufrimiento y de nuestro trastorno, y también de qué emociones nos suscita este tipo de situaciones, ¿vale? Básicamente, también quizás habéis oído hablar de que existen diversos métodos de tratamiento. Hay psicólogos y psicólogas que se anuncian bajo determinados perfiles. Uno es gestáltico, otro es humanista, otro hace mindfulness, otro hace terapia de no sé qué. Entonces, realmente podríamos decir que hay diversos métodos para abordar las problemáticas psicológicas, las problemáticas de salud mental, que de alguna manera unas se adecúan más que otras en función del tipo de problema, ¿vale? Entonces, hay dos grandes grupos, por clasificarlo de una manera sencilla, no científica, pero sí sencilla, unas que trabajan en el ámbito de la conducta y de los pensamientos. Son las terapias que llamamos cognitivo-conductuales, ¿vale? Conductuales o cognitivo-conductuales. Ahí sobre todo se trabaja sobre entender cómo se han generado determinados comportamientos que a veces surgen de una manera accidental, insidiosa y sin darse uno cuenta en la vida, como el que un día echa una moneda en una máquina tragaperras, se le toca, nunca había jugado y de repente cada vez empieza a coger la costumbre o la necesidad de echar una moneda y llega un momento en que no puede parar. Bueno, pues entender eso y cómo ha sucedido, pues ayuda a resolverlo, introducir herramientas para intentar modificar ese comportamiento. Otras veces lo que está implicado tiene que ver con la forma el significado que cobran algunos acontecimientos en nuestra vida y a partir de ese momento pues nos comportamos de forma distinta. Y luego otras que llamamos más psicoterapéuticas, que trabajan a un nivel un poquito más profundo, que hacen referencia a formas de ver la vida, a formas de interpretar los sucesos, el comportamiento de los demás, nuestro lugar en el mundo, que de alguna manera pues, pueden ser las de reestructuración cognitiva, la Gestalt, las terapias contextuales sobre tercera generación, y otras que son más clásicas, que han trabajado más sobre el mundo emocional. Eso que se llama el inconsciente. El inconsciente no deja de ser sino una especie de bolsa que llevamos todos, en los que hemos hecho una serie de aprendizajes en la vida, pero sin entender lo que pasaba. Simplemente hemos aprendido por una especie de osmosis emocional. Nos hemos asustado de determinadas situaciones y no entendíamos qué pasaba. Normalmente esas cosas suceden sobre todo en la primera infancia y a veces eso afecta un poquito a los comportamientos en la vida adulta cuando establecemos relaciones que se parecen a las que vivimos en la infancia. Y este es otro tipo de psicoterapias. Gráficamente lo podríamos ver y lo explica Nerea un poquito como si fuera metafóricamente este modelo, ¿no? Eso es. En primer lugar, señalar eso, como comentaba Alfonso, que existe una variedad de corrientes psicológicas y que cada una de ellas trabaja de una forma concreta.
dependiendo de la problemática o de lo que busque el paciente, una corriente u otra se adaptará mejor a sus necesidades y lo que desea. Con el objetivo de poner en contexto algunas de estas corrientes, bueno, pues tenemos este gráfico. En primer lugar, tenemos las terapias conductuales, que trabajarían con el comportamiento, con aquellos que se ven. En este gráfico estaría el árbol y la casa, ¿sí? Lo que vemos en la vida real podría ser el niño que se porta mal y se le castiga. El adolescente que estudia y se le premia. ¿Sí? No se habla de emociones, no se habla de pensamientos, simplemente se habla de comportamientos y se queda ahí, en lo que vemos, en lo que es observable para todos. Profundizando un poco más estarían las terapias cognitivas, las cognitivo-conductuales y las humanistas, entre otras. Serían ya las raíces de la planta, ya profundizamos un poco más. No es observable, pero bueno, si excavamos un poquito lo podemos encontrar de forma fácil. Aquí podríamos encontrar en las raíces los pensamientos, las emociones, las creencias, los sentimientos. Trabajan un poco con todo esto, que y cómo, en este ejemplo sería, las raíces afectarán a la planta. Por ejemplo, en la corriente cognitivo-conductual o en la corriente cognitiva se trabaja con la premisa de que el pensamiento afecta al comportamiento. Es decir, hay una persona, yo voy a casa y mi madre me contesta mal. Yo puedo pensar, ha tenido un mal día en el trabajo, por lo tanto mi emoción será neutra, incluso compasión, pena. Puedo ir a casa, mi madre me contesta mal y mi pensamiento puede ser que no me quiere. En ese caso, mi sentimiento va a ser de pena, de tristeza, de angustia. Es decir, depende de qué pensamiento tengamos, afectará de una forma u otra a nuestras emociones y eso a nuestros comportamientos. Y profundizando un poquito más sería el fondo del pozo todavía. Más para adentro tendríamos las terapias psicodinámicas o psicoanalíticas. Es el inconsciente que comentaba ahora Alfonso. Esto es la parte como más profunda del ser humano, todos los impulsos y deseos más íntimos de la persona que se materializan muchas veces de una forma que no comprendemos, que todos tenemos pero no comprendemos. Sería el fondo del pozo, casi el núcleo de la Tierra, que afecta a todo, como hemos visto, afecta a todos los niveles superiores, afectará a cómo pensamos, a cómo sentimos y a cómo actuamos. Pero bueno, recordar que estas son solo unos ejemplos y que existen más corrientes con diversas características. Por mencionar alguna otra, por ejemplo, la corriente sistémica es la más utilizada cuando la problemática está relacionada a la familia o a la pareja. Sería la más indicada. Lo ideal y a lo que os apoyo es que si decidís buscar a un psicólogo o psicóloga, es que pidáis asesoramiento o investiguéis un poco por vuestra cuenta sobre qué corriente os gusta más, cuál os interesa y a qué profundidad os interesa llegar, para que podáis encontrar una asistencia que se ajuste mejor a vosotros. Y ya para finalizar nuestra parte, que yo creo que estamos dentro de lo previsto en cuanto a horario, simplemente afianzar de alguna manera cosas que se suelen oír en la calle y que a veces pues, nos llevan un poco a una cierta confusión, ¿no? Y en ese sentido, a modo de conclusiones, la intervención psicológica, el tratamiento psicológico, es más que escuchar, aunque también se escucha. A veces tenemos la sensación de que cuando alguien nos escucha es terapéutico, que nos sentimos mejor. Y llamarlo terapéutico no significa que sea una terapia. Es una parte necesaria, pero es algo más que escuchar. Porque esta escucha implica, ayer se hablaba de escucha activa, esta escucha implica que se ordena la información que se recibe para elaborar un diagnóstico y una acción de tratamiento. La intervención psicológica es más que acompañar. Muchas veces en la intervención de emergencias vemos la imagen de alguien, de un psicólogo que pone la mano encima del hombro a una víctima, ¿no? Que está muy bien y es necesario. Y también es terapéutico acompañar a una persona que sufre. Pero es más que acompañar el trabajo psicoterapéutico, pues busca entender el significado emocional de lo que le sucede al paciente. No solo lo que le está pasando, sino el significado dentro de su propia vida.
y le ayuda a elaborar sus emociones para aprender a vivir, a pensar y a comportarse de una manera diferente ahora que le ha pasado esto. La intervención psicológica tiene una parte de enseñanza, porque enseñamos herramientas a los pacientes, pero es más que enseñar, porque lo que busca es empoderar a la persona para que sea autónoma. Es decir, le intentamos que incorpore herramientas que le permitan iniciar el vuelo ella sola sin necesidad de ayuda, y es más que hacer una guía en el que alguien dice a otra persona lo que debe hacer, porque busca objetivos válidos que sean para el paciente válidos, no para el profesional. Muchas veces, fijaros, el modelo médico ha trabajado en uno tiene un síntoma, va al médico, el médico descubre lo que tiene y le da una medicación y se la tiene que tomar. Y si no se la toma, no se va a curar. Bueno, pues en el ámbito psicológico no funciona exactamente así, ¿vale? El psicólogo no sabe lo que es mejor para el paciente. El psicólogo ayuda al paciente a buscar y decidir qué es lo mejor para él, ¿vale? Por eso, escuchar, acompañar, enseñar y guiar son tareas que pueden resultar de ayuda, pero la terapia es algo mucho más complejo. En ese sentido, hay muchas otras intervenciones a las que estamos asistiendo de profesionales que no son del ámbito de la psicología, que pueden cubrir algún aspecto de este tipo, pero que no tiene la estructura, ni la metodología, ni la garantía que ofrece el trabajo de un profesional de la psicología, ¿vale? Y entonces, aquí terminamos nuestra primera parte. Ahora paso la palabra a Laura para ya enfocarse sobre el tema de la neuropsicología, y cuando termine ella, quizás pues ya respondemos a las preguntas que pudieran surgir de cualquiera de las dos temas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Vale, bueno, pues en mi caso yo voy a hablar sobre todo el tema de la neuropsicología. Bueno, ahí soy un poco pequeño, pero bueno, me gustaría añadir que la neuropsicología es la especialidad de la psicología que se encarga de estudiar en más profundidad todo lo que es el cerebro, es decir, la disciplina que está enfocada en las neurociencias. Es decir, ¿qué relación hay en el comportamiento que nosotros tenemos en relación a cómo funciona el cerebro? Especialmente en cómo funcionan nuestras capacidades intelectuales, que técnicamente se llamarían funciones cognitivas, ¿no? Las funciones cognitivas son el lenguaje, la capacidad que yo tengo de tener un razonamiento, es decir, cuando a mí me plantean una situación, esa interpretación que yo hago de eso que está aconteciendo es el razonamiento lógico, ¿no? El deductivo que tenemos también. Por ejemplo, la capacidad de escribir, parece algo fácil, pero realmente es muy complejo, la capacidad de planificar. Todas estas capacidades que tenemos intelectuales las denominamos cognitivas. Y el papel del neuropsicólogo cobra gran importancia, sobre todo cuando hay lesiones a nivel cerebral. En mi caso, yo trabajo en la Asociación de Daño Cerebral, que es cuando una persona ha tenido un desarrollo normal, pero por alguna circunstancia tiene una lesión en el cerebro, o sea, por un ictus, por un tumor cerebral o por un traumatismo, es decir, por una caída o un golpe a nivel del cráneo que afecta alguna área cerebral, ¿no? El trabajo del neuropsicólogo en este caso tiene que estar muy coordinado pues, con otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, en la asociación en la que trabajo, pues hay una coordinación continua entre el terapeuta ocupacional, fisioterapia, logopeda, trabajadores sociales, incluso con los médicos o con los psiquiatras. Yo os explicaré por qué. Bueno, dentro de las funciones, como os venía diciendo, es muy importante la evaluación del neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque cuando una persona, bueno, voy a hablar en este caso pues, del lugar donde trabajo, cuando una persona sufre un ictus, hay algo que es el daño cerebral invisible, ¿no? Que es una lucha que se está teniendo actualmente
desde la federación, incluso con instituciones a nivel público ahora mismo, porque muchas personas sufren un daño cerebral y lo que les ocurre es que aparentemente no tienen ninguna secuela física, pero los familiares y las propias personas dicen, es que no soy el que era antes, ¿no? Entonces hay pérdidas a veces de memoria, dificultades atencionales, entonces las personas les ocurre muchas veces que están con varias personas y no son capaces de seguir una conversación. Entonces hay algo que también es muy común, que es el cansancio neurológico y que dicen, bueno, pues igual después de una lesión cerebral llega a la mitad del día y la persona está completamente agotada, ¿no? Pero muchas personas no entienden ese cansancio. Entonces el papel del neuropsicólogo lo que hace es explicarle a la familia y también comprender a través de la valoración neuropsicológica cuáles son todas esas capacidades intelectuales que se han afectado de alguna manera por la lesión cerebral que tienen. Yo en este caso estoy hablando también del daño cerebral, pero también estuve en la Asociación de Colitis Crónica y de Crohn. Entonces también el papel del neuropsicólogo es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen estas enfermedades crónicas y, como explicaban mis compañeros, empieza a surgir la depresión y la ansiedad, pero muchas veces no entiende muy bien de dónde vienen y no hay una causa específica, pero realmente es una causa médica, ¿no? Porque el cerebro, las células que tenemos en el cerebro se llaman son las neuronas, y hay unas sustancias que se van regulando. Entonces, cuando esas sustancias no se regulan muy bien, lo que hace es que nosotros estemos en unos estados que no son los adecuados a nivel de estado de ánimo, ¿no? Muchas veces. Entonces, hay una sustancia que es la dopamina, que nos ayuda a estar muy activos, tener más fuerza, energía. También el 50% se segrega en el estómago. Y la serotonina, que es un estado de tranquilidad, de reposo, el 90% también se segrega en el estómago. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, con una enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa que precisamente afecta el estómago, tiene brotes, pues lo que ocurre es que no va a estar de muy buen estado de ánimo y no saben comprender muchas veces porque están deprimidos. Hay una incomprensión en ese sentido, ¿no? Entonces, con la evaluación lo que se hace es medir pues, las capacidades intelectuales, como decíamos, se mide, por ejemplo, lo que es la orientación, la memoria, que muchas personas piensan que solo tenemos dos tipos de memoria, ¿no? La memoria a corto plazo y a largo plazo, pero hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, con las personas con demencia hay una memoria que es afectiva, y yo no sé si en algún momento habéis visto estos videos de Instagram o que pasan en los telediarios, que una persona con Alzheimer o así empieza de repente a cantar una canción, ¿no? Y se la sabe completamente. Pues cuando una persona tiene una demencia, por ejemplo, ese tipo de memoria se conserva muy bien porque guardamos huellas, ¿no? Huellas de memoria que son como la parte de los gestos, la parte sensorial, es lo que se queda, ¿no? Porque al final lo que se van perdiendo son las otras capacidades, el lenguaje, la memoria, la orientación, pero esta otra memoria no. Hay otra memoria, por ejemplo, que es la de los números, ¿no? Que es, por ejemplo, le llamamos la memoria de trabajo. La memoria de trabajo a nosotros nos permite, pues, por ejemplo, saber qué capacidad tengo yo de retener en un instante corto. Es decir, si yo te digo a ti 10 palabras, ¿cuántas retienes tú? 9, 8, a eso le llamamos el span, ¿no? Es la capacidad que tú tienes ahí. Hay otra parte que son las funciones ejecutivas, como os decía, que es lo último que desarrollamos. Entonces esto suele pasar también en los adolescentes, que muchas personas dicen, pues es que no tolero a mis hijos ahora, ¿no? Que es una edad, las personas por lo general a lo largo del desarrollo tenemos algo que se llama 4 podas neuronales. Entonces, perdón, 3. Una que se va dando en los primeros años, y es que cuando uno es
el cerebro tiene muchas neuronas, ¿no? Entonces se tiene que ir especializando. Entonces, cuando empezamos a caminar, el bebé empieza a caminar, empieza a adquirir el lenguaje, entonces se van muriendo unas neuronas, ¿no? Para poder de que se vaya haciendo más especialista en esos movimientos, en esa adquisición del lenguaje o de esas habilidades. Y precisamente cuando uno está en la adolescencia, a partir de los 16 hasta los 21 años, está surgiendo otra poda neuronal, es decir, que se están especializando las neuronas, y por eso es que los adolescentes empiezan a cuestionarse todo, están en esa etapa de sí pero no, y están también los cambios hormonales, ¿no? Eso por explicar un poquito qué es las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces uno empieza de adolescente a tener, o los adolescentes empiezan a tener ese pensamiento un poco más crítico, porque están desarrollando precisamente esas áreas cerebrales un poco más. Y el diagnóstico nos permite, pues eso, determinar, por ejemplo, cuando hay lesiones cerebrales, cuáles han sido esas capacidades intelectuales o cognitivas que se han afectado, ¿no? También nos sirve para clarificar, por ejemplo, diagnósticos, porque os pongo un ejemplo, en el daño cerebral, una persona tiene un ictus, o tiene un traumatismo, o tiene un tumor, le hacen la cirugía, le hacen el tratamiento y le hacen las pruebas de resonancia magnética, ¿no? Pero la persona realmente puede salir con una afectación física, pero luego cuando salen no le dicen todos los cambios que hay en la vida de ellos, ni cómo quedan después de, que es una de las cosas por las que comencé a decir y por las que se está peleando, y que espero que se logre algo, porque realmente hay mucho sufrimiento detrás de ello, ¿no? Y mucho desconocimiento. No se sabe muy bien cuáles son los recursos o dónde se tienen que ir para cuando después de que una persona tiene un daño cerebral, en este caso se le llama daño cerebral invisible, como os comentaba. Entonces, el diagnóstico sirve para clarificar, pues mira, esta persona tiene una afectación a nivel atencional y no de memoria, por ejemplo. A veces confundimos o se puede confundir que a veces una persona tiene más problemas de atención y parecen que fueran problemas de memoria. Entonces el tratamiento es de una forma muy diferente a que si tienes un problema de memoria, ¿no? En ese caso, el rol del neuropsicólogo es importante y fundamental. O, por ejemplo, cuando va una persona a un tribunal médico, pues establecer de que no tiene unas secuelas físicas, pero sí que hay un daño que le impide llevar su vida con normalidad e independencia. También sirve, pues, por ejemplo, en los perfiles clínicos, por ejemplo, trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y algunos trastornos sí que suelen tener algún deterioro en algunas capacidades, ¿no? Y también una vez se hace la evaluación y se hace el diagnóstico, se procede a hacer como un tratamiento de rehabilitación, ¿no? En este caso lo que se propone desde el área meramente rehabilitadora a nivel neuropsicológico, es decir, vamos a hacer un programa para entrenar esas capacidades que están afectadas. Sin embargo, siempre es muy importante en el día a día hacer también ese acompañamiento a nivel clínico, ¿no? Y la elaboración de informes médicos. Entonces, ¿cuándo tengo que acudir a un neuropsicólogo? Por lo general, pues en las primeras etapas del desarrollo, podemos hablar cuando hay trastornos de déficit de atención o de hiperactividad, que muchas personas creen lo mismo, pero puede haber trastorno de atención sin hiperactividad o con trastornos madurativos, o por ejemplo en los niños, por ejemplo, los temas de dislexia, es decir, que confunden las letras o dificultades en el aprendizaje. Hay otras patologías, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, como hablamos del ictus, los tumores cerebrales, los traumatismos, condiciones metabólicas, por ejemplo, personas con diabetes, con alcoholismo. Al final eso produce
un deterioro y un proceso degenerativo, ¿no? También enfermedades neurodegenerativas que ahora mismo es poco conocido, pero hay una nueva clasificación de demencia que es la afasia progresiva primaria y que muchas personas les están diagnosticando ahora esto y no sé muy bien a dónde acudir las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, también infecciones del sistema nervioso, meningitis, cefalitis, anoxias, trastornos mentales, como os comentaba, también la depresión. Como comentaban mis compañeros en el tema clínico, cuando hablamos de la depresión, incluso de la ansiedad, la neuropsicología nos sirve para comprender, sobre todo que tenemos procesos de memoria, ¿no? Entonces, a veces uno ha creado, imaginaros, un estado de, no sé, una situación, como comentaba Nerea, en la que ha sido muy traumático o lo que sea, y tu cuerpo reacciona de alguna manera, ¿no? Tiene una sensación corporal, y tú lo dejas pasar, ¿no? Y ha sido algo que ha sido como muy fuerte para ti. Después, a lo largo del tiempo, vuelve y se activa esa misma sensación cuando te ocurre otra situación, y desde la neuropsicología lo que decimos, bueno, pues es que el cuerpo tiene memoria. ¿Cómo lo comprendemos, no? ¿Cómo está comprendiendo esa memoria que está creando también en el cuerpo? ¿Cuáles son los mecanismos que van funcionando? Por dar una reseña también. Y en la población sana también la neuropsicología sirve, pues por ejemplo, para personas que quieren entrenarse, que quieren mejorar sus capacidades, por ejemplo, pues tener más habilidad para memorizar o mejorar la capacidad atencional, pero sobre todo el campo ahora mismo de la neuropsicología está enfocado pues en personas que tengan lesiones, alguna lesión a nivel cerebral, ¿no? Sea que haya sido en el proceso madurativo o se haya adquirido, es decir, que tú no hayas tenido ninguna patología y la adquieras a raíz de alguna enfermedad crónica. Algunos síntomas que se pueden decir de déficit, pues por ejemplo la dificultad para concentrarse o distraerse con facilidad, cuando tú notas que vas muy lento, es decir, que cuando una persona te dice algo, tú a la de 1 minuto o 2 minutos, es que vas entendiendo la idea, pero te vas perdiendo, entonces sientes esa sensación de que pierdes mucha información, ¿no? Problemas para recordar información o dificultades para aprender cosas nuevas, dices, es que me cuesta, ¿no? Aprender cosas nuevas, pues hay veces hay que mirar de dónde viene esa dificultad. Por ejemplo, esto pasa mucho en las dificultades para planificarte, ¿no? Quiero hacer un viaje y hay veces cuando uno intenta hacer un viaje, organizarse para algunas cosas también nota hay dificultades, ¿no? Que dices, me cuesta un poco más de lo habitual, de lo que le costaría a una persona, pues también. Cambios en el comportamiento, por ejemplo, en el daño cerebral ocurre mucho, o por ejemplo con personas que tienen enfermedades crónicas, suele ocurrir también los cambios orgánicos de comportamiento, porque hay una parte del cerebro, que es esta parte de aquí, que la llamamos la frontal, que regula junto con la parte más interna, que está como aquí en el centro del cerebro, la amígdala y el hipotálamo, el comportamiento, ¿no? Entonces, hay algo que se llama la nosoagnosia, que es la no conciencia de déficit o la no conciencia del problema que tienes, ¿no? Eso suele ocurrir mucho en el daño cerebral, en las demencias, sobre todo en esas. O también en algunos trastornos mentales, que la persona no reconoce lo que está sucediendo, ¿no? Y todos lo están viendo en las interacciones conductuales, que contesta mal o que no tienen un filtro, ¿no? Entonces, hay veces comprender eso para el familiar es sumamente complicado y es muy difícil de manejar, porque al final dices, bueno, esta persona está siendo agresiva, pero es que no es que esa persona quiera, es que hay una lesión o hay una parte del cerebro que es la que se encarga de hacer el filtro para que tú hagas el stop. Es decir, en esta sala yo no podría quitarme la ropa y quedarme desnuda.
hay un componente social que me dice, no, yo ya he aprendido dónde me debo comportar y cómo debo estar. Las personas, cuando muchas veces tienen una lesión cerebral, se afecta esa parte que hace ese filtro y no les importa, podrían desnudarse aquí, no hay ese filtro. Entonces, comprender y tener ese equilibrio entre no es culpa del familiar, sino la enfermedad, y el familiar que sobrelleve todo esto resulta muy doloroso y muy duro, ¿no? Y también hay veces para la misma persona, porque es una pérdida de quién era y de quién soy, ¿no? También para la persona afectada. Bueno, ¿a quién puedo acudir? Ahora mismo, como tal, en la seguridad social o a nivel público no hay una figura de neuropsicólogo. Sí que, por ejemplo, cuando una persona tiene una lesión cerebral, lo que hacen es hacer una derivación al servicio de salud mental y en salud mental les derivan a un psicólogo. Y creo que ahora mismo hay 2 psicólogas que tienen un poco la especialidad de neuropsicología, pero no están ahí. Y realmente ahora mismo, pues como están los servicios, lo único que hacen es un screening. Un screening es una evaluación muy breve del estado cognitivo, es decir, de las capacidades intelectuales, pero realmente cuando una persona tiene una lesión cerebral lo que necesita es una evaluación exhaustiva, que más o menos se comprenden de unos 8 test o 10 test, dependiendo, ¿no? Y ese tiempo, pues, implica tiempo y ahora mismo lo que no hay en la seguridad social, ¿no? Entonces, una figura como tal de neuropsicólogo no hay o no existe ahora mismo en Osakidetza. A nivel privado, pues se puede acudir a centros privados o acudir también al colegio de psicólogos y ver qué personas pueden estar colegiadas. Y hay otra opción que es el tercer sector, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tengan alguna enfermedad crónica o podéis ver que tengan alguna dificultad a nivel intelectual o así, buscar asociaciones, ¿no? Que se llaman servicios del tercer sector. Yo no sé si voy bien. Va muy bien, sí. Sí, pero es que como me rollo, no. Va bien. Vale. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? O el tratamiento, los pasos que se dan son, en primer lugar, lo que se hace es una entrevista clínica con la persona afectada y también con el familiar, porque muchas personas acuden solas o pierden mucha información. Hay veces, por lo que os decía de la nosognosia, no son conscientes de las afectaciones que pueden tener. Entonces, describen las situaciones como de una forma muy normalizada, pero el familiar es el que dice, no, es que no, tú sí que estás muy irritable en el día a día, o por ejemplo, si notamos que se le olvidan las cosas, o entonces en un primer momento lo que se hace es eso, realizar una recogida de información. En nuestro caso, en la Asociación de Daño Cerebral, lo que hacemos es, se hace esa primera entrevista, se hace una psicoeducación, es decir, explicar lo que es el ictus, qué tipo, se mira la historia clínica también médica, y se explica las lesiones que han tenido, cuáles son las implicaciones que tienen eso en el comportamiento, se le da algunas pautas también a los familiares sobre el manejo de recursos, dónde pueden acudir o qué pueden hacer. Luego se procede a hacer la valoración neuropsicológica, que es la aplicación de diferentes tests, y después se hace la devolución de los resultados de esos tests y se empieza un tratamiento. También, por ejemplo, en estos casos es muy importante coordinar con el terapeuta ocupacional, porque son muchas personas que, por ejemplo, no saben cómo organizarse en casa, es decir, pierden la orientación espacial. Hay veces los familiares no saben cómo organizar las cosas para que sean más fáciles, o por ejemplo, también ocurre, y pongo este ejemplo con un paciente que tenemos en la asociación, es que muchas veces las personas no avanzan en la rehabilitación, por ejemplo, física, porque la lesión les impide, por ejemplo, en la sesión hacen muy bien los ejercicios, pero luego en casa son incapaces de generalizar
o de que tengan una evolución, porque es que está afectada el área, ¿no? O hay personas que, por ejemplo, dicen, pero es que esta persona no tiene motivación, aquí la vemos bien en sesión, ¿no? Pero luego en casa no. Entonces, hay veces la figura del neuropsicólogo es aclarar y decir, mira, si tenemos en cuenta dónde ha estado localizada la lesión de esta persona, vemos que probablemente va a ser una sesión de fisioterapia para mantenerse en ese momento y le ayude ahí. Pero no lo va a poder generalizar en su vida diaria porque está afectada la motivación. Entonces, va a ser una persona que probablemente vaya a ser apática. Y a veces le estás pidiendo a una persona, no, venga, que tienes que estar contento, que tienes que estar bien. Pero realmente es que no lo va a poder estar porque es que lo que te ayuda a estar motivado está afectado, ¿no? Y por último, pues también después de esta evolución y de la evaluación, lo que se hace es un diseño del tratamiento, es decir, ¿qué necesitas coordinar con los otros profesionales? Decir, mira, pues esta persona no va a ser capaz de generalizar, habla con el familiar y dar estas pautas o trata de enfocar así el tratamiento, ¿no? Coordinar con todos los compañeros o profesionales también. También hay veces es importante coordinar con los médicos de familia, incluso con los psiquiatras. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay mucho desconocimiento sobre el tema de neuropsicología, lamentablemente, y muchas personas llegan a las consultas y pues bueno, les dices, si tú estás bien, no tienes nada, y las personas realmente sí que tienen unas afectaciones y no hay una comprensión. Entonces, hay veces también en la regulación de la medicación es importante, por ejemplo, explicar, ¿no? Lo que se está trabajando y lo que se está haciendo, pues por ejemplo en el proceso rehabilitador, hay veces la medicación, los antidepresivos, hay veces también ralentizan más que una persona pueda tener un mejor rendimiento, entonces hay veces la regulación de la medicación es importante tener esa coordinación, ¿no? Y también otra parte que es muy importante en la que intervenimos los neuropsicólogos, y ahí ya es un poquito la parte clínica, es que las personas que tienen una lesión cerebral siempre tienen la sensación de decir, yo era uno y ahora soy otro, ¿no? Y es ese duelo, ¿no? De quién era y de quién soy. Porque son muchos cambios, ¿no? Hay muchas personas que entran en un estado de que tienen que dejar de trabajar, solicitar un grado de dependencia, una discapacidad, se cambian ya los roles, en el caso de los hombres pues ya no voy a trabajar, muchas personas en una situación en la que todavía son muy activos a nivel laboral y decir, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿No? De repente. Los cambios, ¿no? Si tú no eres capaz de seguir una conversación, entonces te vas alejando de las amistades, ¿no? También es una pérdida ahí del entorno social, porque las personas igual tu entorno te acompañan un tiempito, pero después, bueno, también se van alejando, ¿no? O muchas personas deciden alejarse por lo complicado de la situación. También el recorrido también para las familias, ¿no? Porque hay veces se acude a los psicólogos y... 5 minutos. Ah, vale, sí, ya te estoy terminando. Acudimos a compañeros, y a veces el asesoramiento a nuestros compañeros y decirle, no, es que mira, probablemente las alteraciones que tenga tu familiar, tu pareja, van a ser para siempre, porque claro, es un cambio, ¿no? De vida tanto para los familiares como para las personas afectadas. Y también orientarles hacia un nuevo proyecto de vida, de cómo puedes enfocar tu vida a partir de. Y ya es todo. Ya. Muchas gracias a los tres por esta presentación y toda la información que nos habéis dado. Ahora llega el turno para el público. A ver quién tiene preguntas, que podamos acercar el micrófono. ¿Vale? ¿Alguien quiere preguntar?
Nadie. Bueno, pues sí, no puedo solamente un momento. Es que a mí me resulta ahora mismo con todos los datos cerebrales, sobre todo ahora mismo todos los ictus que hay y todo, el que estés diciendo que tienes toda la razón del mundo, tú sabes más, que no hay ahora mismo neuropsicólogos para toda esta problemática que hay ahora mismo tan grande, y ya hablamos ya a nivel de enfermos, porque no digamos a nivel de familiares. Entonces me parece como una cosa surrealista. No sé, porque además me imagino que quizás como tus compañeros anteriores han dicho que su trabajo es un poquito de ayuda, pero para que luego cada persona vaya saliendo un poquito, como diríamos, por el pozo, como digamos por llamarlo, yo lo explico así. Me imagino que a nivel, por ejemplo, de un ictus y todo, esto ya será, lógicamente, habrá que hacer un seguimiento de por vida, quizás, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces me parece, mamá, me has dejado alucinar. Bueno, ahora mismo lo que se está haciendo, por lo menos desde la asociación, están llegando todos los médicos, o sea, los especialistas, los neurólogos y así, lo que hacen es derivar a la asociación. Entonces estamos pidiendo, sí que hay un recurso en un primer momento cuando una persona sufre un ictus, un traumatismo o así, se ha logrado de que les hagan una derivación para agudos en Aitamendi o ALESA. La cuestión es cuando salen de ese proceso de agudos, es decir, ya le han dicho la rehabilitación intensiva, la parte de mantenimiento y de ese nuevo proyecto de vida, cómo se enfoca, ¿no? Porque hay lesiones físicas que dices, es que necesitan un tratamiento. Ahora mismo no lo hay, sí que hacen los médicos como el papel de la derivación y se está teniendo en cuenta y se está llevando también al gobierno vasco y así. Es cierto que también depende de los tipos de ictus y los tipos de secuelas. Hay personas que son muy leves y otros que son pues, más graves, ¿no? Perdona, en ese sentido, yo creo, pero no sé si es correcto, está actualizada la información, o sea, que Iditzá tiene concertadas un número de camas con Aitamendi. Claro, pero para agudos, cuando recién están... Sí, pero que es lo único que hay ahora mismo, porque la propia Iditzá no tiene un servicio especializado. Sí, no, a mí el problema, yo creo que luego el problema es después. A ver, yo estoy hablando en concreto por un cuñado mío, bueno, primero no vive tampoco aquí, vive en Francia, pero claro, esto ha supuesto, bueno, para él, lo que dices tú. ¿Quién soy yo ahora? Y la familia, el llevar eso, porque, claro, todos no, es que no quiero hacer nada, es que no sé cómo. Entonces, claro, has abierto como la luz a decir, joder, es que es verdad que estas personas, bueno, además tengo dos casos, una más ha fallecido ya, pero bueno, pero me refiero que, claro, no comprendemos tampoco. Pero es que si digo, claro, si ahora mismo no hay ni casi servicios después de ello, no, ya sé que al principio, pero claro, después, porque ahí es el mundo, cuando se te queda todo el mundo, y sobre todo yo creo que para ellos, bueno, y para las familias, porque yo creo que hay, porque es muy clásico, cuando mi hermana, pues mira, yo que tú me separaría. Claro, entonces, claro, son cosas tan, que digo, madre, esto sí que es, y ahora mismo, claro, porque es que esto se está dando ahora los ictus, y estarían también antes, como digo yo, y no se desconoce, pero claro, me parece que hay una problemática muy grande y muy para tener que, bueno, pues como toda la vida, me imagino, como decís, que los psicólogos al fin y al cabo, casi sois lo último que ha aparecido en medicina, entonces, pero que es un problema para mí. Tenemos dos palabras, que digan dos palabras. La señora... Sí. A ver, yo voy a hacer dos preguntas personales. En primer lugar, por ejemplo, yo tuve hace 2 años se me murió la hija. Tengo un deseo que soy yo, jamás iré a un psicólogo, jamás, eso es cosa mía. Sin embargo, con esto del COVID, la falta de libertad, el que no puedas hacer nada por tu propio impulso, el que tengas que obedecer todo, te hace cerrarte, te hace meterte en tu casa y no tener ganas de salir.
porque hasta aquí van y te dicen a -5 o a las 8. O sea, está todo tan pautado, coges un teléfono y no te cogen. O sea, yo le he tenido que llamar hasta el Ararteko. O sea, para pedir, el Ararteko me dijo que fuese a poner denuncia porque en los centros oficiales era terrorífico intentar. Nada más es eso. Ahí sí iría al psicólogo y sin embargo al otro no. ¿A qué se debe? O sea, porque yo siento que estoy presa. Y sin embargo defiendo todo lo que se ha hecho y sé por qué se hace y tengo consciencia absoluta, pero es terrorífico lo que va a quedar. Bueno, he puesto en la pantalla este gráfico porque gran parte de los malestares en el ámbito de la psicología, por los que a la gente le lleva a ir a la consulta, a veces no obedecen un acontecimiento grave que le pasa a uno o que puede con ello y no le supone un paso de la salud a la enfermedad. Muchas veces lo que ocurre es que se nos acumulan cosas, que cada vez que en la vida tenemos un acontecimiento que nos resulta amenazante, generamos una respuesta de estrés. Pero, de alguna manera, mientras la respuesta de estrés no sea muy grande, después de un breve, más o menos tiempo, volvemos un poquito al estado previo de salud, ¿vale? Pero si se nos acumulan muchas cosas, no nos da tiempo a recuperarnos, a volver a la línea base, y entonces podemos acabar enfermando. Es esta línea que, de alguna manera, establece la diferencia entre el estrés, que es saludable, temporal y pasajero, o la ansiedad, que tiende a quedarse cronificada y a agravarse incluso. Entonces, la pérdida de un familiar, como dice, es un acontecimiento de alto impacto emocional, pero uno se lo puede gestionar por sí solo. Pero quizás uno está un poquito aquí, dentro de la salud, pero haciendo un sobreesfuerzo. Llega el coronavirus, lleva el confinamiento, las dificultades, la privación, las pérdidas, y me va generando un estrés añadido que corre el riesgo de llegar aquí. ¿Vale? El coronavirus ha supuesto para todos un mazazo y nos ha colocado todos en un nivel más alto del que estábamos. Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna manera parece que como no es una guerra, como no es una tragedia, parece que no perdemos cosas. Pero realmente hemos perdido muchas cosas. En principio transitoriamente, pero muchas personas de una manera permanente, un familiar, una función, una cronicidad de los síntomas, etc. ¿Vale? Pero a mí me parece que van a quedar muchas secuelas. Bueno, lo veremos. Creo que es pronto para valorar esto, ¿no? Por ejemplo. Creo que es pronto para valorar esto todavía. Tengamos esperanza y que podamos con todo ello, y que secuelas seguro, o sea, esto nos va a dejar huella a todos, pero esperemos que no sean demasiadas, sino que podamos gestionarlas adecuadamente. Vale. Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la exposición. Y una pregunta para Alfonso, para Nerea. Si consideráis que el médico de cabecera está facultado para mandar un tratamiento, un antidepresivo, un ansiolítico, y en ningún momento se plantee derivar a un profesional, cuando se va alargando en el tiempo y esas medicaciones tampoco es que estén resultando. Bueno, a ver, la experiencia que tengo yo es que los médicos de cabecera tienen capacidad de manejar medicaciones básicas como son hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos de una manera correcta y adecuada. Que para muchas de las problemáticas que requieren intervención en salud mental es suficiente, sobre todo estos que hablamos de ansiedad y de depresión, ¿vale? Es verdad que hay casos que son más complejos, en los que hay que llevar la apuesta y ir al especialista, pero de alguna manera las patologías más comunes y más transitorias los médicos de cabecera las manejan bien. Luego la experiencia te dice que si un médico de cabecera no evoluciona bien cuando está tratando a un paciente, pues el que también tiene que ser capaz de derivarlo. Pero en principio es un buen acercamiento y es empezar un poquito por poco. No toda patología necesita ir al psiquiatra inicialmente. Es que lo que me da la sensación, que como habéis comentado, la falta de profesionales y de, pues eso, en cada vez hay más saturación y no se llega a todo, que bueno, pues se está tirando del médico de cabecera y no se está derivando al profesional. Bueno, a ver, yo en el mundo de la psiquiatría lo desconozco, la proporción de psiquiatras frente a psicólogos en los centros de salud mental es mucho mayor, con lo cual creo que es más fácil derivar a un psiquiatra que no a un psicólogo. El problema del cuello de botella radica sobre todo en los tratamientos psicológicos. El sistema de salud público, de alguna manera, establece un filtro de tal manera que a muchas patologías, muchos malestares psicológicos y trastornos
que de alguna manera se podrían beneficiar del tratamiento psicológico no son derivados a Osakidetza porque hay un cuidado de botella y una lista de espera tremenda y entonces acaban siendo derivados a lo privado, ¿no? Sobre todo ahí es donde veo el problema. Aunque también lo hay, pero probablemente lo hay en muchas especialidades, ¿no? Entonces, al final, es un problema compartido a muchas especialidades. En lo que respecta al ámbito de la psicología, la carencia es muchísimo mayor, pero también es verdad que el tratamiento psicológico exige un mayor número de sesiones en menos tiempo. O sea, cada menos tiempo, ¿no? Al principio de un tratamiento psicológico es muy habitual que te vea un psicólogo una vez a la semana. En Osakidetza es muy raro que eso ocurra. Hay una pregunta para Laura. ¿Es normal que una persona de 90 y tantos años, si no ha habido ningún accidente cerebrovascular previo ni nada, que tenga episodios de ira, que luego ella dice que no lo recuerda? ¿Es normal? Mira, con esto, sí, hay veces, a ver, uno a lo largo de la vida, hay una edad en la que uno empieza a tener un declive, ¿no? En las capacidades. Entonces, entre ellas está también, cuando uno va envejeciendo, uno va perdiendo las capacidades intelectuales. Entonces, a uno lo que más le queda son los recursos de la personalidad, es decir, las características de personalidad de uno. Entonces, si tú eres de un carácter igual fuerte, lo que se va haciendo es que ese carácter se va agudizando más. También es cierto que cuando tú ves que hay una merma, las personas mayores ven que hay una merma y no llegan a algo, lo primero que surge también ante la impotencia es la irritabilidad, ¿no? Y hay veces decir sí o dar la razón, pues cuesta, o hay veces es que se olvida también por la edad, ¿no? Y aquí me gustaría añadir algo, y es que muchas veces cuando una persona, para hacer el diagnóstico diferencial entre demencia y un estado normal, por ejemplo, en las personas mayores, muchas veces se confunde una demencia con un estado depresivo. Entonces, cuando una persona mayor a veces tiene una depresión y se le pasa la valoración neuropsicológica, hace muy bien los test y hacen bien las pruebas y está dentro de los rangos de su edad. Sin embargo, la persona que tiene una demencia, el rendimiento va a estar por debajo. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que realmente hay un deterioro, ¿no? ¿Y cómo puede actuar la familia ante eso? A ver, también te digo que hay muchos tipos de demencia, ¿no? Hay, por ejemplo, demencias que comienzan con alteración conductual. Entonces, por ejemplo, la de cuerpos de Lewy, que es poco conocida y poco habitual, comienza con alteración conductual. Y lo que hace es que sería importante que fuerais al médico de cabecera y os derivaran al neurólogo y le hicieran un estudio. Y entonces ahí lo que hay veces les suelen poner son parches de ribastimina o algún tipo de medicación que ayuda a controlar el tema conductual. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí. Bueno, una pequeña aportación y sobre todo por una de las intervenciones que ha habido que decía que la neuropsicología era algo nuevo, la verdad lleva muchos años, con experiencia, y un poquito como la sensación que saco, no de aquí, de toda la información que vamos llevando y que en situaciones como hemos vivido con la pandemia y todavía nos queda, es que la sanidad universal realmente es mentira en cierto sentido, es para privilegiados en áreas sobre todo como neuropsicología, psicología, psiquiatría. Es verdad que todas las áreas hay una carencia terrible, lo estamos viendo en pediatría, donde los de cabecera están sustituyendo, haciéndose pasar por pediatras. Me asombra un poquito que los colegiados, o entendiendo en cada área los que pertenezcan al área psiquiátrica, al área de psicólogos, etc., sabemos que no son colectivos que se hayan movilizado nunca por el bien de la comunidad. Cuando lees que da vergüenza que a nivel europeo es el país más bajo porcentualmente en psicólogos, no te digo nada. Si en Alemania tienen 20 y tantos por X habitantes, aquí es vergonzoso. Pero no se oye nunca una denuncia seria
de que enfermedades que se deberían tratar en la salud pública, universal y gratuita, al final se convierta, como se ha visto aquí, que la alternativa es ir a lo privado. En neuropsicología, por desgracia, o vas a asociaciones que sustituyen aquello que debería hacer la institución Osakidetza, y no todo el mundo puede ir a la asociación. Hay casos cognitivos que son desastre, que necesitarían 5 especialistas diferentes. 5 logopeda, fisioterapeuta, o sea, a todos los niveles. Y esos no pueden ir a la asociación, primero porque está en casa, tumbado, porque cognitivamente ya no se pueden ni mover. Entonces, todo eso, y que algunos terminan yendo a residencias de ancianos. Yo lo puedo asegurar, porque hay también, cuidadito también, concertado, y luego si quieres ir, ya puedes vender hasta tu casa. Entonces, todo eso son realidades que yo creo que deberíamos, tanto los profesionales como los que estamos aquí, el público, empezar a mentalizarnos que si queremos una sanidad pública, universal, gratuita e igualitaria para todo el mundo, tenemos que movernos. Porque si no, esto va a ser la depresión político-social. Y yo creo que no hay psiquiatra ni psicólogo que nos salve. Gracias. Porque lo que has dicho casi no vale los ciudadanos. Porque llevan más razón muchos años. Y muy bien, y yo desde aquí, desde la coordinación, que agradezco esta intervención, porque es como, no sé, igual tenemos que salir más, ¿no? ¿Sí? A ver, desde el Consejo Nacional de la Psicología. No se oye. A ver, desde el Colegio Nacional de la Psicología sí que se está promoviendo y solicitando a Sanidad que haya una mayor inclusión de la figura del psicólogo en atención primaria, como necesidad es clara, que es evidente y con la cual se podría paliar mucha derivación a lo que es el ámbito especializado. Eso se está negociando desde hace 3 años, prácticamente, nos han llevado por medio del COVID, es decir, se han hecho programas, se han hecho experimentos, se ha demostrado realmente científicamente que eso es factible, pero al final todo se resume en lo que todos sabemos, son cuestiones que no llegan a nuestro alcance, cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones de intereses varios. Entonces, es lo que hay, pero sí que desde el propio Consejo Nacional de la Psicología sí que se están haciendo movimientos y solicitudes a nivel gubernamental. Por lo menos que nos quieren un poco por esa actividad, que no parece que todo esté así, que el campo es todo lento, no, hay movimientos. Lo que pasa es que son movimientos muy pequeñitos, muy lentos, lo que estamos diciendo, porque los intereses son mayores y pesadas. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quería hacerle una observación respecto a los ictus, por ejemplo, es el caso de un familiar mío, le ha afectado a la movilidad, pero la cabeza le funciona aparentemente muy bien. Siempre que hay un ictus, puede haber afección al cerebro, por ejemplo, o se puede manifestar más adelante, o puede no afectarle. Depende de los casos. Hay casos en los que únicamente hay secuelas a nivel físico, hay casos en los que hay secuelas a nivel físico y a lo largo del primer año es que se van viendo también los cambios en el comportamiento. Sobre todo yo le diría, en el caso de tu familia, pues que estuvieran un poco así atentos, pero las personas mismas se van dando cuenta, o sea, la propia persona afectada se va dando cuenta y si no, el cuidador primario o el que está ahí, pero no necesariamente hay un daño cognitivo o un daño cerebral que afecte las capacidades intelectuales, ¿no? Depende del área afectada. Sí, depende.
Y también, por ejemplo, según si la persona ha estado en coma, pues también el grado de severidad depende de cuántos días o cuántas horas haya estado en coma también, por ejemplo. Entonces hay casos en los que sí, casos en los que no. La cuestión aquí, o lo difícil, es que los que, por ejemplo, aparentemente están muy bien. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que sí continúa trabajando en la Michelin, pero, por ejemplo, le han tenido que cambiar únicamente horario de mañana, porque el agotamiento que él tiene es bastante importante, pero hace una vida bastante autónoma. Entonces, por ejemplo, con él, lo que se ha hecho es trabajar la rehabilitación para que mejore la velocidad en el procesamiento de la información, es decir, para que vuelva a adquirir la capacidad de ir un poquito más rápido. Pero él sabe que esa va a ser su secuela y que probablemente pues irá un poco más rápido, pero no como antes. Gracias. Gracias por la presentación. Y a mí se me ocurre o percibo que históricamente va habiendo muchos más casos, muchas más problemáticas, concretamente la psicología estructurada y en España, pues allá por los años 60 y muchos 70, fue empezar la psicología en las universidades, para poner un ejemplo concreto. Pero realmente no quiero quitaros trabajo, porque hay suficiente y más, pero también hay un trabajo que sería importante, en mi opinión, y es prevenir el tema para evitar que llegue a haber tantos casos que antes en una sociedad no industrializada, no presionante, con un montón de problemas, falta de profesionales también adecuados en la sociedad para atender esos temas que surgen, pues todo esto sería, yo creo, importante prevenirlo, y un trabajo, por ejemplo, los psicólogos, entre otros elementos sociales, no digo el mundo político y demás, pero vamos, desde el colegio, promover que en la escuela, a las asociaciones de padres, a los padres de esos niños y a los alumnos y a los profesionales, se les prepare adecuadamente para que prevean un montón de problemas de estos y detecten si hay alguno de estos y se le dé el tratamiento en su momento. Quiero decir que la prevención de lo que quería yo apoyar y resaltar, para ver qué se puede hacer y cómo se puede prevenir para evitar ese aumento progresivo y enorme, en mi opinión, que ha habido sobre todo desde la industrialización, el cambio de vida familiar y social, todos estos problemas. Ver caminos para prevenir lo más que se pueda y evitar tener que corregir después los problemas que surgen. Vale. Me permito contestarles y cerramos quizás ya, ¿no? Porque ya... Faltan 8 minutos y bueno, si hay alguien que quiere preguntar, es el momento, ¿no? Pero me permito hacer un pequeño comentario en ese sentido. Evidentemente sería lo ideal, y de hecho el epígrafe de hoy es psicología clínica y de la salud. Esa es la otra gran parte, que trabajar en la salud es prevención. Si yo fomento hábitos saludables, estoy previniendo pasar la línea de la enfermedad. Y es una de las grandes labores y tareas que nos queda pendiente, pero probablemente a nivel estructural, como dicen. Sí, quería preguntar si os han llegado pacientes que han sufrido COVID y cómo los tratáis. Bueno, mira, sobre el tema del COVID, yo creo que no ha llegado el tsunami que se decía que iba a llegar, en el sentido de que se iban a colapsar los servicios de salud mental porque a todos nos iba a afectar el COVID. Y yo lo que sí que estoy observando es que de alguna manera el COVID ha sido un elemento, como he reflejado antes en el gráfico, de sobrecarga respecto de lo que cada uno ya tuviera antes en su vida. De tal manera que muchísima gente antes tenía sus dificultades, lo sobrellevaba razonablemente bien y no se planteaba la necesidad de ir a un psicólogo, pero resulta que estaba haciendo un sobreesfuerzo. Y el coronavirus ha implicado, como he dicho, una serie de pérdidas, privaciones, desasosiegos, angustias, incertidumbres, etcétera, que de alguna manera, por un efecto acumulativo, ha hecho que haya personas que de alguna manera se han desbordado, ¿vale? Se han desbordado sobre todo a nivel de ansiedad y a nivel emocional, a nivel de sintomatología depresiva, ¿vale?
Entonces, el tratamiento es exactamente igual porque con independencia del origen, al final los cambios neuroquímicos del cerebro y las reacciones patologizadas o cronificadas de ansiedad o depresión, al final la forma de abordarlos es idéntica a otras muchas casuísticas individuales. Es decir, en la clínica tratas personas que están en circunstancias a veces similares a lo que ahora estamos todos metidos en el COVID. Realmente no es una problemática tan diferente, lo que pasa es que es diferente por el volumen de gente a la que está afectando a la vez, ¿vale? O sea, en ese sentido, no hay una patología específica. Hay pacientes que tienen enfermedades, que tienen secuelas y que también pasan sus procesos depresivos por las pérdidas. Pues habrá gente que lo pasará porque ha perdido en el COVID un familiar, una situación, una de salud, etc. Bueno, yo creo que... ¿Quieres decir algo, Nerea? Sí, iba a comentar que el COVID, una cuestión que no hemos comentado, pero que ha puesto de manifiesto en todos nosotros, ha sido no únicamente que nos hemos expuesto a una situación muy estresante, grave, nueva, sino que además, por las medidas de seguridad, se han visto frenadas muchas de nuestras fortalezas y nuestras capacidades de gestionar que tenemos habitualmente. Una persona que un día de estrés lo gestione saliendo a correr o yendo a tomar una caña con sus amistades, no ha podido hacerlo. Y yo creo que eso también ha influido muchísimo en todo el malestar que esto ha producido, porque nuestras propias fortalezas, todas las herramientas con las que contábamos y hemos puesto en marcha el resto de nuestra vida, se han visto afectadas. Y es por esto, en esta vuelta a poner en marcha también donde se está recuperando la gente. Vuelve a tener sus propios recursos. Una cosa muy pequeñita para ti que me has preguntado es, en caso de que tu familiar quiera o alguno de vosotros tengáis conocidos, podéis entrar también en la página web de la asociación, que es artesialaba.org. Y es cierto que cuando una persona se hace socia de la asociación, valga la redundancia, sí que es cierto que los tratamientos son mucho más económicos, muchísimo más económicos que un centro privado. Entonces, para que sepáis que es un recurso que de alguna manera también está subvencionado, no es del todo público, pero es semipúblico, por decirlo de alguna manera. Entonces, si requieren fisioterapia o algo así, ahora mismo hay lista de espera y todo, pero se intenta siempre atender y asesorar para que lo sepáis. Bueno, vamos a dar por terminada esta mesa. Mañana tendremos la tercera presentación, que vais invitados de nuevo, y agradeceros vuestro interés, vuestro tiempo dedicado a esto que queremos comunicar a la sociedad. Y muchísimas gracias a vosotros que podéis estar aquí. ¿Vale?